Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Gracias por la oportunidad que usted nos da de llegar hasta sus hogares, llegar hasta usted a través de su programa Mundo Cristiano. Este es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central y su sesión Entre Hombres. Como ya ustedes saben, siempre acompañado de mi amigo y hermano David Ulises, dándole la honra y la gloria a Dios que nos permite entrar a sus oficinas, hogares, carros, y aquí para nosotros ser portador de la palabra del Señor. Dios le bendiga. Amén, 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 amén. Gloria, hermano David. Qué bien nos sentimos, ¿verdad?, por esta oportunidad maravillosa. Como usted sabrá, la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la calle Payás, número 86, con su servicio. Comenzamos desde los martes con enseñanza por nuestro pastor Alvin Carrasco, amén. Verdades bíblicas. Usted puede venir los martes desde las 7 de la noche. Estamos acá aprendiendo de su palabra. Los jueves, cada jueves tenemos diferentes ministerios y precisamente este jueves le toca al Ministerio de Educación. Amén. Y quienes van a estar encabezando el servicio serán los adolescentes. Ya usted sabe, venga a gozarse con los adolescentes. Ellos tienen un servicio para Dios bien preparado. Para la iglesia dirigido por los adolescentes. Amén, así es. Para la iglesia dirigido por los adolescentes en el Ministerio de Educación. Amén. Pues los domingos, mis hermanos, comenzando de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica o nuestra escuela dominical. Se están dando muy emocionantes, muy buenas. Venga y aprenda de la palabra. Ya eso de las 10:30 vamos a nuestro break y luego entramos a las 11 con nuestro servicio de acción de gracia. Adorar a nuestro Dios. Adorar a nuestro Dios. Amén. Así que ya usted sabe, venimos, adoramos a nuestro Dios y este es el itinerario que tenemos nosotros. Y como el hermano David siempre me ayuda en esta parte, dice, menos los segundos domingos. Amén. Menos el segundo domingo. El segundo domingo cambiamos nuestro horario. Siempre seguimos con la escuela dominical de 9 a 10 de la mañana, 10:30. Amén. Y en la tarde tenemos nuestro servicio de 6 de la tarde en adelante. Servicio evangelístico, segundo domingo de cada mes. Amén, amén, hermano David. Qué bueno. Mire, hermano David, y pasó la Semana Santa. Pasó la Semana Mayor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Sí, aquí estamos y continuamos con el tema. Y recuérdense que estamos hablando de la cruz de Cristo. O el sacrificio, el misterio de la cruz de Cristo. Mira, esto es terrible. A mí me ha gustado este tema. Yo he estado muy encantado porque, la cruz de Cristo encierra muchas cosas. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos la cruz como medio de reconciliación entre Dios y la humanidad. Amén. Y como hoy es martes, el misterio de la reconciliación de la cruz entre Dios y los hombres. ¿Sabe que como está el tema de la inclusión, por eso dije, y la humanidad, pero como hoy es Marte, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo una escritura en 2 de Corintios, vamos a leer en el capítulo 5, desde el verso 18 en adelante. Dice, y todo esto, de lo que ya Pablo viene hablando, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Mira, este verso a mí me llama mucho la atención, y más cuando leemos el verso de 1 de Corintios, el verso 1, el capítulo 1, verso 18, por ahí, donde habla del misterio de la cruz. Entonces, cuando vamos a este capítulo 5 de 2 de Corintios, vemos que Pablo continúa hablando de qué pasó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
Dice que Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios. Sí, eso es una forma como, imagínate que por cada pecado que nosotros cometemos, nos emitan una factura. Amén. Una factura. Miraste, una factura. Pensaste, una factura. Una factura. Como dice Santiago, que tú dejaste de hacer lo bueno y no lo hiciste, otra factura. Era imposible. Entonces Dios no nos buscó, nosotros no buscamos a Dios para reconciliarnos, para Él hacer un acuerdo, para nosotros hacer un acuerdo de pago con Él. Él en su misericordia, Él que era el grande, nos buscó a nosotros, Dios mismo, para reconciliar, para Él reconciliar, que el mundo, el hombre se pudiera reconciliar con Él. Él mismo dijo, mira, todas esas deudas que tú tienes, todos esos biles, como dicen en Estados Unidos, amén, todos esos biles, todas esas facturas que tú tienes, es imposible tú pagarlas. No hay forma, por más acuerdo que tú hagas, tú puedes ganar el sueldo que ganes, tú no tienes cómo pagar esas facturas. Entonces, yo vengo a reconciliar, yo vengo a pagar, y eso Él lo hizo, por eso dice la cruz como medio de reconciliación. Como medio de reconciliación. Entonces, ahí fue que Él dijo, aquí pago yo todo. Amén. Todas las culpas de cada uno de ellos. Y vemos que esa culpa, como dice en 2 Corintios 5:18, que en esa culpa, Él pagó todas nuestras deudas, nos presenta ante nuestro Dios como justificado, santificado, y dice una palabra que se dice esagora o esagorismo, algo así, esagorismo, que es un mercado de esclavos. Amén. Ahí fue el Señor a comprarnos a nosotros. Y no para vendernos como esclavos a otros, para hacernos libres y justificados ante Dios. O sea que podemos nosotros dar gracias por esa cruz. Sí, la cruz, ese fue el medio que el Señor utilizó, porque para ese tiempo eso era humillante. Así es. Era muy humillante morir en la cruz. Pero el Señor en su muerte le dio valor a la cruz. Le dio valor. Mira, hay una escritura que yo quiero leer. Aquí en Isaías 59, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Mira, en esta condición nos encontrábamos nosotros. ¿Tú me entiendes? Y el sacrificio de la cruz de Cristo hizo que todo eso cambiara. Todo eso cambiara, amén. Que todo eso cambiara y nos dio la oportunidad a través de Cristo de nosotros poder alcanzar misericordia y perdón de pecado. Exactamente. Él borró nuestros pecados en la cruz. En la cruz. Él pagó nuestras facturas. Dice el Salmo 103, en el versículo 12, dice que Él... nuestros pecados lo mandó y no se acuerda más de él. Y no se acuerda más de él. Ajá, mira, él no va a estar como nosotros los hombres, que lamentablemente cuando hacemos algo y nos medio nos fallan, dice, acuérdate lo que yo te dije. Mira, pero el Señor dice en el versículo 12, como está lejos del oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Pero todo eso a través de la cruz. De la cruz. Y hemos estado hablando de reconciliación. Y quizás muchas personas no entiendan. Vamos a ver si podemos definir esta palabra. Dice que la reconciliación es el acto por el cual se restaura la relación rota entre Dios y el ser humano a causa del pecado. Ajá. Recuerda que en el huerto del Edén se rompió la relación entre Dios y el ser humano. Exacto, el pecado hizo que el Señor, el hombre rompió la relación. Claro,
el pecado crea una separación entre Dios y el humano, según Isaías 59:2, que fue Amén. Lo que leímos ahora mismo. La cruz de Cristo es el puente que une esa brecha. Amén. Porque Jesús cargó con él, con el castigo que correspondía al ser humano. Nuestro Dios pagó nuestras culpas. Nuestras culpas. Nuestro Dios pagó nuestras culpas, y entonces nosotros podemos hablar de la reconciliación, por ejemplo, la reconciliación humana. Nosotros en determinado momento hemos servido para quizá hablar con Juan y Pedro. Mira, ven, habla con él, que quizás, y hacemos reconciliar a dos humanos. A dos humanos. A dos humanos. Pero el Señor, en su misericordia, dice, es que el hombre no va a poder saldar esta deuda, no va a poder pasar el examen, no va a poder cumplir con eso, si yo mismo no me doy a reconciliarme con él. Y hay una sola forma de yo pagar sus deudas, su factura, sus pecados, y presentarlo ante mi Dios como justificado, es dándome en la cruz. Así mismo. Por eso la cruz es el símbolo de la reconciliación entre Dios y el hombre. Dios y la humanidad. Amén. ¿Me entiendes? O sea, no hay otra forma, porque él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay vuelta por otro lado, no hay puerta trasera, no hay ventana. O sea, tenemos que entrar necesariamente a través de la cruz Amén. De Cristo. Ajá, y él como mayor tomó la decisión. Eso nos pasa a nosotros a veces con nuestros hijos, con nuestros jóvenes que tenemos alrededor. Si nosotros tenemos que ser personas sabias, a veces vemos a un joven y está medio... Nosotros nos tenemos que acercar a ellos para reconciliarnos con nosotros. Entonces eso hizo Dios. El gran Dios hizo. El hombre no tiene forma. Y el hombre no tiene la capacidad de venirse a reconciliar conmigo. Entonces yo me voy a reconciliar y le voy a y lo quiero presentar, y sus pecados lo voy a poner como están lejos del oriente del occidente, para que ni se vean. Para que ni siquiera se encuentren. Entonces, mi hermano, no hay, mira, la cruz de Cristo, a pesar de que mucha gente quizá le aterra, sin embargo, para nosotros fue beneficiosa. Para la humanidad. ¿Por qué? Porque en la cruz, Cristo cargó todos nuestros pecados. Y por eso estamos nosotros hoy en día en este lugar, hablando de la palabra del Señor. En la cruz, Él asume el lugar del pecador, haciendo posible el perdón, la justificación y la restauración. Amén. Y de la comunión con Dios. Que cuando Dios no mira, Él ve a su Hijo. Él ve a su Hijo. Él ve el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz. Por eso cuando el Señor dice, no te pido que lo saque del mundo, sino que lo libre del mal. Entonces el Señor, cuando nos mira a nosotros, no es que nosotros somos merecedores, sino Él por su sacrificio. Yo me voy a sacrificar por ustedes. Hermano David, eso es complicado. Ajá, o sea, complicado en el sentido de que ahora mismo, mientras usted esté hablando, escúchame que le interrumpa, yo estoy pensando en aquellas personas que han dejado el cristianismo para irse al judaísmo. O sea, negando así la cruz de Cristo. Oye, eso es terrible. Sí, porque eso es lo único que dice él, que no hay otra forma de ir al cielo o a través de él llegar al Padre, solamente es a través de él. ¿Por qué a través de él? Porque él fue que hizo el sacrificio en la cruz. El símbolo de la reconciliación que él dejó en la tierra, no es que la cruz, nosotros adoramos la cruz, sino el símbolo donde él hizo el sacrificio. Amén. Para pagar nuestras deudas, en la cruz. En la cruz. Y ahí fue que él vertió su sangre. Exactamente. Y su sangre es la que nos limpia de pecado. De todo pecado. Su sangre que nos justifica, que nos ayuda y nos presenta ante el Padre sin pecado. Sin pecado, sin mancha nos presenta a Él. Exactamente. Dice que Él todos los días está abogando por nosotros frente al Padre. Frente al Padre. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo a veces me sorprendo cuando personas que en un momento determinado han sido cristianos evangélicos, han sido cambiados y entonces luego abrazan el judaísmo. Son latinos.
Y son latinos. Tú te ríes. Pero da un poco de qué sé yo, decir esas cosas por aquí. Pero sin embargo, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Sí, y dice la palabra también que a veces nosotros tampoco no tenemos que tratar de entenderlo todo. ¿Tú me entiendes? Hay cosas hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que nosotros se las tenemos que dejar ahí. Y lo que el Señor permitió que el hermano Pablo escribiera y los otros hermanos de la palabra, y que nosotros podamos entender, que el Espíritu Santo nos ilumine para nosotros poder modelar la palabra y tratar de, como dice la escritura que usted leyó, nosotros somos los embajadores de la reconciliación. De la reconciliación. O sea, Cristo nos dejó ese ministerio. Exactamente. Entonces, los embajadores de la reconciliación, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar a Cristo y a este crucificado. Exactamente, como dice Pablo. Ya, nosotros no tenemos que... Entonces, cuando nosotros mostramos la palabra y el Espíritu Santo, es que le da convencimiento. Y nosotros, entonces nosotros somos embajadores, como los embajadores de otros países. Cuando tú eres embajador en un país, tú no quieres llevar tu país para allá, tú llevas las costumbres. La costumbre, la cultura. La cultura. Exacto. Y en el espacio que te dan, no es que en todos claro. Entonces nosotros somos embajadores de Cristo y somos los encargados del ministerio de la reconciliación. Dice la palabra. Estamos llamados a llevar este ministerio donde quiera que vayamos. Exactamente. ¿De qué? Reconciliar al mundo con Dios. Amén. ¿Tú me entiendes? Ese es nuestro ministerio. Porque Pablo, cuando escribe esto, eso viene del Corintio, del 1 Corintio, cuando empezaron los intelectuales, los eruditos a confundir a muchos hermanos, y ya Pablo pensó que había salido de eso y le salen con otra cosa. Así es. Y entonces él viene y le está explicando, miren, no se preocupen por ello, vamos a mostrar, a modelar a Cristo y a este crucificado, y nosotros somos embajador del ministerio de la reconciliación, que la hace la palabra a través del Espíritu Santo, y nosotros somos los representantes. Exactamente. Mi hermano, mira, tenemos inmensidad de escritura, de la cruz, o sea, de la reconciliación. Por ejemplo, si vamos a Romanos 5, el verso de Dios dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Mira, y esto me encanta. ¿Por qué? Porque ahora somos salvos por su vida. Amén. Porque Él resucitó de entre los muertos. Eso le iba a decir, que nosotros estamos hablando de la cruz, pero el Señor entregó su vida en ese momento. Exacto. Pero Él resucitó. Él resucitó. Y por eso Él está a la diestra del Padre, gimiendo por nosotros. Pero nosotros éramos enemigos de Dios. Era enemigo de Dios. Él nos reconcilió con Dios. Exactamente. Dios trajo paz. Cristo trajo paz a nosotros con Dios. Amén. Porque había una guerra entre el hombre y Dios. O sea, el hombre no podía acercarse a Dios. Dios estaba en su lugar y usted estaba impedido de acercarse. O sea, que si usted, no había forma. Que si usted, mi hermano, amigo que me escucha, porque quizá no voy a decir un hermano, si usted está en estas condiciones, Dios está airado con usted. Usted tiene que aceptar la cruz, a Cristo como único y suficiente Salvador, para que esa paz entre usted y Dios sea reconciliada. Porque hay muchas personas que de Dios quieren las bendiciones. Yo quiero que Dios me dé, pero la Biblia es la que dice que el Señor está airado con usted. No, y a veces nosotros te habla de lo inconverso, pero vemos las personas del reino que solamente estamos pensando, hay Biblias que son Biblia de las promesas. Biblia de la promesa. Que son promesas terrenales. Así y en realidad el Señor, y nosotros vamos a conseguir y vamos a tener muchísimas cosas en la tierra, pero el Señor no quiere que nosotros pongamos nuestra prioridad. Él no nos reconcilió para tenerlo bien aquí. No. Dice, Él nos dijo, mire, ustedes van a estar reconciliados conmigo, pero en el mundo van a tener mucha aflicción. Exacto.
confíen que yo he vencido. Pero es que ¿qué mejor regalo puede tener una gente que está en armonía o reconciliado con Dios, con el Supremo, exactamente, con el Creador del universo? Entonces tú estás reconciliado aquí en la tierra, tiene paz, tiene gozo, no alegría, gozo. Siempre tiene gozo, estás reconciliado con Dios y tiene la esperanza de vivir con Él eternamente. Pero algo muy importante también que quiero leer aquí en 2 de Corintios, en Colosenses 1, verso 20, dice la palabra de Dios, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. O sea, Él hizo la paz. Amén. Por eso decía ahorita, Dios está airado con el impío, con el pecador, pero a través de la cruz de Cristo hallamos paz para con Dios. Dice, la sangre de su cruz. La sangre de su cruz. Porque nosotros, vuelvo y reitero, nosotros no vamos a exaltar la cruz, sino al que estuvo en la cruz, que vertió su sangre en la cruz por nosotros. Entonces con esa sangre es que Él nos lava, nos limpia y nos presenta delante del Padre justificado. Amén, amén. Sin amén. una deuda. Él dice, mira, los biles ese lo pagué yo, la factura que se debía la pagué yo. Así que cuando tú lo mires a Él, es a través de mí que tú lo vas a ver. Vivir una vida reconciliada, y casi estamos terminando, hermano David, implica una relación diaria con Dios. Amén. Basada en el amor gratuito y obediencia. Amén. Algo muy importante, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Fácil, confesar nuestro pecado y recibir su perdón constantemente. Amén. O sea, eso es lo que debemos hacer para aplicar esto a nuestra vida. Vivir una vida en armonía, en amor, con la gente, con los demás. Sí, para ser verdaderos embajadores de la reconciliación. Para ser verdaderos embajadores. Recuerden que estamos llamados a reconciliar. Exacto, en todo el sentido. Nosotros ahora mismo, como está la sociedad, está abrumada. La sociedad está abrumada, que si va a la oficina de la energía eléctrica, está insultando. Nosotros tenemos que, estamos pasando toda esa vicisitud de nosotros también. Pero en ellos mismos están esperando que nosotros tengamos otro tipo de reacción. Que nosotros, ellos ven en nosotros esa paz que solamente nos las da Dios, que nos reconcilió con el Padre. Así es. A ver, ¿qué implica? Jesús implica redención. Amén. Pagó el precio por nuestra libertad. Amén. Implica justificación. Somos declarados justos ante Dios. Amén. Por la fe en Cristo. Amén. Y por el sacrificio de Cristo. Y por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Su muerte satisface la justicia de Dios y aparta su ira de nosotros. Exacto. Porque era que no había forma. No había forma de nosotros pagar. No, entonces la muerte de Cristo en la cruz apartó la ira de Dios. De nosotros los hombres. De nosotros los hombres. Entonces ahora, a través de Cristo, Dios nos mira de otra forma. Amén. Nos ve reconciliados. Nos ve reconciliados. Mi hijo allá pagó por él. Exactamente. Allá en la cruz, él utilizó la cruz de medio, y ahí fue que él vertió su sangre y agua para que esos pequeñitos yo lo pueda ver como justificado. Entonces nosotros tenemos que, hermano, el consejo final, cualquier cosa, vayamos ante Cristo y confesemos nuestros pecados. Amén. Tuvo su amigo y hermano Kelvin García. Y David Ulises, Dios le bendiga. Mañana las damas con otro tema tan importante como este. Dios le bendiga.